Cris, hay que mandarle la grabación del viernes y de hoy a Génesis, a mi familia, porque me escriben de que no tienen internet. Por favor. Yo le mando vos. Pasa que bajó acá, pero no lo puedo mandar. Ahora veo, dale. Sí. Estábamos ahí por la historia en Génesis 3, 20, 21. Estamos mirando Ezequiel 36, 26 y 27. Hace 8 días estamos mirando ese corazón de piedra y ese corazón de carne. Estamos mirando que ese corazón, a qué digamos, hacía referencia. Entonces, con la historia ya en Isaías 14 de Lucero, pues Dios nos mostraba que tenía que ver con esa mente, con esa inteligencia, tenía que ver también con qué más se refería y era con esa voluntad y con esas emociones. Es decir, que ese corazón hace referencia a la mente, a la voluntad y a los corazones, es decir, al alma, ¿no? No sé. ¿Ah? Entonces, pues mirando de quién era el corazón de piedra y de quién era el corazón de carne. Y pues ese corazón de piedra, pues digamos que por la gramática como que nos lleva a un corazón duro, ¿sí? Y ese corazón de carne, pues a un corazón sensible. Entonces, para mirar eso, estuvimos en Mateo capítulo 13 mirando la historia, perdón, la parábola del sembrador, donde están esos terrenos que representan esos corazones, esos tipos de terrenos. Y lo interesante, que creo que fue lo que nos llamó a todos la atención hace 8 días, era ver que pues uno tenía como en la mente pensar que se está refiriendo a no creyentes, esos terrenos hasta el momento en el que ya es buena tierra o solo esa buena tierra son los creyentes y Dios nos mostraba cómo esos terrenos somos nosotros mismos, es decir, son estados en los que nosotros podemos caer en algún momento, donde eh, el diablo puede arrebatar esa palabra, donde eso, y veamos en qué corazón Satanás tiene como el poder o el dominio o la autoridad, no sé cómo decirlo, para arrebatar esa palabra y era en el corazón del hombre natural. Y tanto en la clase de hace 8 días como en la anterior, veíamos que ese hombre natural somos todos nosotros, que somos los que no entendemos realmente la palabra, que los que entienden es pues ese corazón de carne que el Señor va a colocar ahí, que realmente sí entiende, porque nosotros, pues sí hay ese nuevo nacimiento y renacimiento, pero el hombre natural por el pecado que hay no capta, no entiende, por participación sí, pero no directamente. Estamos ahí mirando eso. Qué interesante ver eso, porque hablando hoy de la santidad o el aniñamiento de nosotros como creyentes, que sí, todo bien hasta que nos pisan un callo, o hasta como una forma de decir, ¿no? Sí. Pero qué cosa terrible como sale la humanidad y sale esa desalineación tan terrible en todos los creyentes. Ahora, ¿por qué Dios nos está mostrando esto? Para que reconozcamos y entendamos que esa es la realidad. ¿Qué cosa? Sí, sí. Eso es un buen aporte porque realmente, como la humanidad no entiende, no cree, y siempre uno se enfoca en el no creyente, que ellos son los que no entienden. Me cuesta trabajo reconocer que sigo siendo impío, que sigo siendo pecador, que nunca me voy a alinear, que nunca entiendo, porque esa obra que él ha hecho es perfecta, es definitiva y ya está. Porque estamos unidos porque estamos ya espiritualmente en una fusión con el espíritu de él, y es decir, eso es irrevocable. No nos podemos desconectar espiritualmente, es imposible. Y desde luego la voluntad de ese espíritu nuevo está rendida. Es ya es un acto irreversible. De hecho, si, como con los casos que
bueno, en 1 Corintios capítulo 2, perdón, capítulo 3, cuando en esa edificación, cuando dice, te llego. Versículo 12 al versículo 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, entonces lo que Dios nos da a entender aquí es esa edificación entre ellos y sobre edificación de ellos. La participa, en lo cual no tenemos ninguna injerencia, y gracias a Dios, porque es una obra entre ellos, y si permanece, eh, dice que recibirá una recompensa. Pero si no permanece, refiriéndose a ellos, eh, es salvo, aunque así como por fuego, pero es salvo. Es decir, es imposible esa fusión que ha hecho de el espíritu de él con el espíritu mío nuevo, ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu que ya está integrado a él. Es imposible, porque así no permanezca, hay salvación. Desde luego, hay una pérdida que sufre el que tiene que pasar eso por participación mía, pero es imposible. Pero ¿cuánto, cuánto le cuesta o cuánto le cuesta a ellos el, el, el participarnos, el convencernos, el que rindamos esa voluntad? Es un, es un, es decir, eso es un trabajo titánico de ellos, porque realmente la incredulidad o esa humanidad es irreversible, esa maldad que se levanta todo el momento. Y, y todo lo que él dice y hace, desde luego ellos ya en esa solución, pero en la participación, pues tienen una historia en la cual están compartiendo a toda la humanidad, y hemos visto que realmente solamente uno es el que ha pasado perfectamente, y es él. De resto, ninguno. Así pensemos en Enoch y en Elías, que ellos le creyeron y están esperando la segunda venida eh, para poder cumplir Dios ese propósito a través de ellos. Pero tienen que morir físicamente, mostrando que la humanidad no participa absolutamente en nada. Así es de que es demasiado, mi corazón es demasiado duro, es decir, es algo imposible de reconciliar, imposible de componer. Por eso tiene que acabarlo Dios, así como él lo pasó acabando su propia humanidad y sufriendo la separación espiritual para poder regresar a su imagen de nuevo a él.
vamos a Ezequiel 36 y vamos a mirar el versículo 27, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ese es en el origen, esa es la fuente entre ellos. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré. Es decir, es una ley. Está escrito así. Que andéis. Ese que dice que pondrá, pues, ese es el que está guiando, es la ayuda idónea, porque dice que pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré. Y realmente el que tiene que hacer, digamos, en comunión, pues es la ley alineada a la fe, pero sin la ayuda idónea, que es la que tiene que señalar el camino, señalar la obra por donde tienen que pasar, en las cuales ya pasaron, la provisión está lista, pero en la participación es donde está la obra y el trabajo de ellos de una manera, yo no encuentro calificativo, ¿verdad? Para calificar eso. No existe en la humanidad una expresión para calificar esa obra tan impresionante de él con él y participativa y que hasta el último instante la humanidad no está revelada por naturaleza. Ahora, ¿cómo hacer que andemos en los estatutos de él y que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra? En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Pues de acuerdo con esas capacidades, esos atributos y esa obra diseñada y hecha por ellos en lo espiritual, lo pasa a la práctica, os haga aptos en toda obra buena. Y esa capacitación de obras buenas es para el que está pasando en limitación. En nuestro caso, el Espíritu Santo es el que está replicando la vida del Evangelio. Dice para que hagáis su voluntad, es decir, no es causa y efecto,
es una capacitación, os haga aptos. Y el ejercicio es para ellos. Y por participación, pues tanto al Espíritu Santo como el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Y qué es lo agradable? ¿Cómo se puede agradar Dios a Dios? Creyendo. O sea, la fe. Y con la fe. Y exactamente. Y la fe no es, digamos, pensemos en un combustible que es el que enciende y da marcha a todo, ¿no? La fe es Él, porque es el autor y el consumador. Así es de que es Él en persona que se hizo apto y luego tiene que participar esa capacidad al que está habitando y andando en limitación. Y a su vez llevando a ese Hijo de Dios en participación, pero en una fusión, como lo hemos visto, que no llega a la participación de tercera mano, es directa, porque somos uno con Él. Y todo es por el Señor Jesucristo, por el Evangelio. Porque si hablamos humanamente de protagonismo, pues el protagonista es el Evangelio. Pero teniendo en cuenta la función de cada uno, pues cada uno es el Evangelio. Así es de que todo es de Él, por Él y para Él, absolutamente. Y toda la sabiduría y toda la esencia de Dios está expresada en ellos, sea quien sea, porque es Dios y es un solo Dios y un solo Espíritu. ¿Qué piensan respecto de ese versículo 27 de Ezequiel con lo que Dios nos está diciendo? Cuando dice que infundirá un espíritu, ¿sí? Ese espíritu que está infundiendo es el de la ayuda idónea, es el que va a guiar. ¿Y a quién va a guiar? Al que está habitando y andando en limitación. Uh-huh. Es ese el que tiene que hacer la obra, participativa a la humanidad. Y que Sí. ese que está habitando y andando no va a crecer más de lo que crece el espíritu del Hijo de Dios. Uh-huh. Así que Perfecto. a Sí. medida que ese que está en limitación va teniendo revelación, ¿no?, de la ayuda idónea, es como la revela a la humanidad. Y la lucha está en el que está habitando y andando en limitación con la humanidad, la lucha eterna esa, que nosotros siempre nos vamos a oponer. Y vamos a ir en contra, y esa es la lucha permanente del que está en limitación, y que no es una tarea para nada sencilla. Indudable. Y esas pérdidas que él sufre, y cómo la lamenta, ¿no? Cómo cada vez que nosotros nos desviamos y volvemos a la ley, es una pérdida en avanzar en el conocimiento de Dios, porque ellos, la obra en ellos es también conocerlo a Dios, ¿no? En la manera en que ellos
que la ayuda idónea, ¿no? Es el que los va guiando y los va revelando. Y ellos quieren tener un conocimiento pleno, y nosotros se lo impedimos muchas veces. Pero la obra ya está hecha, ese es el descanso, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Que todo esto está, que ya está hecho, pero ese ejercicio, mostrándonos Dios lo perfecto que es, que no esperó que nosotros solo arréglensela, ¿no? Él la transita con nosotros, y eso es hermoso, no nos abandona, no estamos solos en la vida enfrentando esto que sabemos lo que somos, ¿no es cierto? Él la transita con nosotros, y eso es hermoso para mí. ¿Alguien más? Porque en esencia, pues ahí está el discipulado. En Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahí está el discipulado. Y con todos los textos que nos han compartido, está hablando de lo mismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y son mandatos en la letra. Pero en lo espiritual es una alineación en sus principios espirituales de lo que ellos son. Y realmente no hay ningún impedimento. El impedimento es, pues, O sea, el impedimento es mi decisión de no querer. no, En mí estoy hablando, ¿no? sí, es que el impedimento, pues en sí, él mismo hizo, digamos, él diseñó esto así. Y la situación es, no que entonces como él lo diseñó así, entonces pues obviamente yo tengo que ser así. Eso no, de ninguna manera, porque ahí hay una decisión. Y esa decisión llega es por el conocimiento, por la revelación. Porque si vemos que ya somos una fusión con él, ¿qué más hay que añadir a eso? Si somos una fusión, mi espíritu nunca se va a separar de ese espíritu de Dios. No tiene la capacidad ese espíritu creado de separarse. Lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. La situación es por el pecado y por la misma obra de él, tuvo que levantarse él contra él para una destrucción, para emerger a una nueva vida. Y de hecho, si no hay conocimiento, si no hay una relación, eso nunca se va a comprender.
porque es conocer y entender, no hacer, no es mi decisión. Desde luego, hablamos de mi decisión porque en la ley tenemos que comprender de que mi voluntad debe estar rendida. Pero allá me está llevando, esa es la obra que Él está haciendo de ayudarme a comprender que mi voluntad ya espiritual ya está rendida. Pero tiene que ayudarnos a comprender por la muerte, la sepultura y la resurrección. No hay otra manera. Pero no es comprensión humana. Sí, la humanidad finalmente llega a comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta por ese corazón de carne. Pero esa humanidad nunca va a someterse porque está en juicio. Y el juicio, pues es comprensible solamente cuando se esté en condenación. Lo vimos con el estudio del rico y Lázaro. Que el rico nunca pronunció, deme otra oportunidad, yo no sabía, absoluto. Antes, por el contrario, está tratando de que su familia no llegue allá, para que oigan ese testimonio. Desde luego que es en la soberanía de Dios y en la maduración, la madurez que nos va participando hasta llegar a la estatura de ese varón. Ahí está la comprensión. Y que lo describe muy bien en Filipenses capítulo 3. ¿3? Se fue Jairo. Se habrá quedado sin batería. A ver. ¿Qué dijo Dieguito? ¿Qué pasaje? Filipenses 3, pero no dijo. Vamos buscando. El celular está como Jairo, agotado. Y Dieguito, ¿cómo te fue a vos con la matemática? En aquel tiempo bien, Ajá. pero no hace mucho no, pero sí bien. Qué lindo, qué lindo. Porque, viste, es distinta. Es una. Hay dos materias que son muy distintas, que no es de fácil comprensión. Una es la matemática y otro es otro idioma, el inglés, por ejemplo. Tengo razón. Eso es verdad. Son, acá en la Argentina, la mayoría son las dos materias que se llevan siempre, matemática e inglés. Porque hasta que no le entendés la estructura, la base, sonás. Hermano. Aquí estoy. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer. Pues sí, vamos a leer desde el 1 porque ahí el Espíritu de Dios nos cuenta todo lo que tiene que pasar para llegar a esa plenitud. Del 1 hasta el 17. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí. Bueno, muy bien. Qué bárbaro, buenísimo. Exacto. Entonces, podemos compartir de acuerdo con lo que hemos leído. Y Hay un montón de cosas. Yo lo tengo en otra versión. Lela. No, pero voy Lela. a... ¿Toda la versión? ¿Toda? Lela, sí, para estar en otra versión. Bueno, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestras confianzas en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza.
Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que precede de la ley, sino la que obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que precede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección para participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener ese modo de pensar. Y si algo piensa de forma diferente, Dios le hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. 17. Hermanos, sigan todos mis ejemplos y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Eso, así. Que compartamos cada uno de lo que le haya llamado la atención, porque hay mucho realmente. Me llamaba la atención porque iniciando, digamos, la clase, veíamos que pues ese evangelio, si uno lo mira, son ellos tres mismos, viviendo ese evangelio, y ahí en el versículo 10 y 11, me gustaba porque dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y luego dice, y la participación de sus padecimientos, y llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahí está esa participación de ese evangelio, ¿no? Esa vida, en esa participación de sus padecimientos, esa muerte en ellos, esa resurrección. Me gustó eso, porque pues, ¿quién es el que está hablando ahí, no? Muy bien. Y Dios mismo le está participando ese evangelio. Muy bonito, wow. Claro, el evangelio es ese espíritu que nace, ¿no? En el evangelio ellos experimentaron ese sufrimiento y llegaron a ser semejantes. Ahora, no significa que llegaron a ser como Cristo, el modelo es Cristo, pero aspiran a llegar a eso. Fíjate la esperanza que tienen. ¿Y cómo van a llegar a eso? A ser semejante a Cristo, ¿no? A ser como Cristo, que es ese modelo perfecto, no creyéndole a la humanidad, ¿no? Sacando todo lo que ellos se consideraban perfectos en esa ley, que ya está rendida ahora. ¿A qué ley? A la ley de la fe. Muy bien. Ya no es más esa ley en la que estaban, que eso lo justificaba, eran perfectos, intachables, decía acá. Pero en este evangelio que se le fue revelado, al renacer o al nacer, todo eso era basura, ¿no?
ya no le sirve para nada, es excremento. Ujú. Y ellos están ahora alineados a esta ley de la fe. Y eso somos nosotros. Sí, pero no está Entendimiento. hablando, no, lo que vemos, por lo menos lo que yo veo, es esta conversión de la ley de la esclavitud a la Ajá. ley de la fe. Y veo que es un diálogo entre ellos. Ahí está la ayuda idónea también, Ajá. guiándolos a cómo ser semejantes a Cristo, qué es lo que tienen que pasar y demás. Acá a la humanidad no la vemos, no la veo. Veo la ley de la esclavitud, que era en la que ellos estaban, ahora convertida en una ley de la fe. Sí, de ¿No? hecho, Ujú. de hecho ahí en el versículo 9 como que lo resume, ¿no? Lo sintetiza, porque dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la Ah, fe de Cristo, la justicia que es ajá. de Dios por la fe. Esa Correcto. Tal ley cual. ahí rindiéndose, o sea, tomando todo eso por basura y rindiéndose a esa ley de la libertad. Qué tremendo, ¿no? Así, hermoso. Ujú. Pero todo eso se refleja en la humanidad, ¿no? ¿O Sí, no? a ver. Es que todos estábamos bajo la ley, nacemos bajo la ley. Obviamente estamos nosotros ahí. Pero esa ley no se da cuenta hasta ser llamada por Dios. Esa ley está ahí cumpliendo la ley, porque convengamos que la ley es Dios, ¿no? La ley del bien y Ujú. del mal, esta ley está ahí. Esa ley hace todo lo que la ley dice hacer. Y dice creer, ¿no? Que cumpliendo con todo lo que la ley le dice que cumpla, son salvos. Hasta que, ¡pum!, cachetazo. No es así. Y eso es, ahí tiene que suceder el Evangelio. Y ahí Ujú. esa ley es la que se convierte. Ujú. Y se convierte en esta nueva ley de la fe. ¿Y qué hace? Esa ley, al ser convertida, se da cuenta de lo que estuvo haciendo durante tantos años: basura, pérdida de tiempo, excremento, sabiendo que eso no lo llevaba a la salvación. La ley de Dios, cumpliendo con todas las leyes, se creían intachables y nada que ver. Ahora esta ley de la fe, ¿sí? Pero para que haya esa conversión, ya Dios nos explicó que tiene que haber sucedido el Evangelio. Y al suceder el Evangelio, sufrió todo lo que padeció Cristo. Experimentar ese poder que se manifestó por la resurrección, participó del sufrimiento y llegó a ser semejante a él en su muerte, versículo 10. Pero es la ley, no es la humanidad, es la ley esa que se convierte en una en otra. No, ¿No? indiscutiblemente. A lo que yo voy es que se manifiesta por lo físico, si le creemos, ¿no? O sea, no hay una ignorancia, ya en nosotros no hay una ignorancia, sino es una decisión con entendimiento de ir en contra de Dios. Pero digo yo, esa conversión ni siquiera la esperaba la ley en mí. Es una obra de Dios. Obviamente, sí. En cómo le presenta el Evangelio. ¿Y a quién se le presenta el Evangelio? A la ley que está acá, a nosotros. Ujú. Y yo bajo esa ley, yo humanidad digo, ¿no? Me acusaba o me excusaba, me acusaba o me excusaba, ¿no? Me defendía o me sentía culpable. Pero esa Ujú. era la ley en mí. La humanidad, obviamente, estamos regidos por esa ley y nos manejamos bajo esa ley. Y ahí hacemos lo bueno, lo malo, que está bajo la ley, pero en esclavitud.
Ahora, si yo hacía lo bueno, decía, bueno, yo estoy haciendo lo bueno, estoy cumpliendo con toda la ley, yo, humanidad, ¿no? Y la ley en mí también operando de la misma manera me decía que iba a ser salvo, pero no, no es eso. Ahora, esa ley, por medio de la misericordia, el juicio y la justicia de Dios, se revela, se le, ¿cómo se llama? Se le manifiesta a través del Evangelio. Y esa ley es la que se convierte. Ahí la humanidad, nada. Después sí, en esa conversión se manifiesta por lo físico, ¿no? Así es que Pablo cayó de rodillas, ¿no? Vemos a Nicodemos, a Samuelito, ¿no? Cómo se manifiesta por lo físico lo que sucedió en esa conversión de esa ley. Pero todo sale por lo físico, pero es totalmente espiritual entre ellos. Ahí la decisión mía, no es nada, no hay nada. Y después la obra, que es por medio, ¿sí? de esa ley ya convertida, es la lucha que ahora va a tener, ¿no es cierto? Ya entendiendo esa ley convertida, cuál es su obra, porque la obra de esa ley convertida, ¿cuál es? Llegar a ser semejante a Cristo. Y ellos quieren alcanzar esa plenitud. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién enfrenta y quién? A la humanidad. ¡Ja! Pavada de obstáculo, ¿no? Casi nada. Una cosita nada más, una pruebita. Y ahí está, y esa es la lucha, donde nosotros estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y yendo y viniendo de la ley de la fe a la ley de la esclavitud. Y cada vez que volvemos a la ley de la esclavitud, nosotros, la humanidad, él sufre pérdida, porque no puede alcanzar a ese varón perfecto que quiere llegar a ser. Ahora, en esa lucha, ¿sí? de esa ley, en que nosotros nos entreguemos como ellos se entregaron, ¿no? A esa conversión que hubo. Cuando yo le creo, ahí aparece la humanidad, ahí se va haciendo la obra y ellos van alcanzando la plenitud. Ahí hay, obviamente, un hacer humano. Pero la lucha espiritual no viene por parte de la humanidad. Es la lucha ahí entre ellos. Y es participativo. Es hermoso, es una locura para muchos, ¿no? Dicen, ¿qué es todo esto? Pero Dios de a poquito nos va afirmando este hacer y esta obra que es de ellos. Y, no sé, que es muy grande. Y que lo vamos entendiendo de a poquito, ¿no? Con las herramientas que Dios nos va dando. Correcto. Robert. Parece que se quedó dormido, che. Bueno, yo quiero colocar como relevante lo del versículo 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y ya vemos que esa circuncisión es la nueva creación, que es totalmente espiritual. Y por eso lo perfecto está en esa nueva creación y no en las leyes, y pone la humanidad como la mierda. Perdónenme la expresión, pero eso dice. Sí. Ese es el estiércol, nosotros, esa mierda. Y él tiene que, dice que cuántas cosas leerá en esa ley. Sacaba pecho porque era la ley y sabía muchísimo. Y era muchísimo. Pero dice, ahora en la alineación,
todo eso era vano. Y lo ha perdido todo por ese amor. Y el amor de Dios es el Evangelio. Y dice, será hallado en él. Es decir, es como una encarnación de él en él. Y nos la está participando en el sentido de que nos está llevando a esa estatura para pensar como él, ver como él y actuar como él. Pero llega en un proceso totalmente de ellos, en el que nosotros contribuimos por el diseño de ellos en esa oposición en la humanidad, porque esa ley la colocó él y es contra él. Pero es una obra magna que ninguno de nosotros se parece. Y es la misma obra. Bueno. Maravilloso. Entonces, pues si tienen algún otro comentario, bien. O si no, podemos dejar ahí. Esperando que Dios nos avance otro poquito la próxima clase después de 3, 20 y 21. Uh-huh. Hermoso. Qué lindo. Así es. Entonces, gracias al Señor y una buena noche, y si Dios nos da la vida, el próximo viernes estaremos de nuevo. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, Jairito. Para todos, gracias también. Chau. Dieguito. Chao, Dieguito, Sí. hermanito. Cuídate que el Señor mucho. te guarde. Bueno. Les guarde. Chao, Cristian. Gustavo. Chao, hermanito Cristian. Hermoso, divino. No Tu se le escucha, micrófono está Cristian. apagado. Tu micrófono. Ahora. Sí, Diego. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, nada. Ok. Chao. Chao. Pensé que iba a decir algo, Diego, callate. Y pero si hablas. No era internet, Gustavo. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hermano. Chao, hermano.